Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Familia, muy buenos días. Bienvenidos a este devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional y yo, el pastor Nelson Ramírez. Para mí es un gran privilegio poder compartir con todos ustedes este tiempo. Quiero invitarles para que compartan este audio video devocional, también para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, City Comunidad Cristiana Internacional. A partir de hoy vamos a comenzar a estudiar una nueva serie llamada La Fe. Durante esta semana y la siguiente semana vamos a estar hablando de la fe. Y es que la fe no es un tema trivial o superficial. Por el contrario, pienso que la fe es algo fundamental en la vida de todo creyente. La palabra de Dios allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, la gran mayoría de personas en el mundo entero dicen tener fe. Pero pregunto, ¿será esta la fe de la cual la palabra de Dios nos instruye? Quiero que comencemos a estudiar acerca de la fe basados en el Evangelio de Mateo. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, al capítulo 17. Mateo en el capítulo 17. A partir del versículo 20, la palabra de Dios dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Quiero contextualizar estos versículos. Un hombre ha traído a su hijo enfermo para que los discípulos de Jesús lo sanen, para que sus discípulos oren por él y puedan sacarlo de una especie de posesión demoníaca, una especie de tormento espiritual. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que los discípulos no pudieron sanar a aquel joven. Cuando llegó Jesús, el padre de aquel joven enfermo, pues le comenta la situación. Y Jesús finalmente, a través de una orden, sana a este joven, libera a este muchacho, y el milagro es evidente delante de los ojos de todos quienes estaban en aquel lugar. Cuando la multitud se ha ido, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿y nosotros por qué no pudimos? Y Jesús dice: por vuestra poca fe. Y luego les dice: porque si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le podrían decir a la montaña: quítate, trasládate de aquí para allá. Y dice que la montaña se pasaría. Ahora, ¿qué quiere ilustrar Jesús con respecto a tener fe como un grano de mostaza? Muchas personas han enseñado que se refiere al tamaño de la fe. Y yo quiero decir que de ninguna manera. Porque si Jesús estuviera demandando una fe pequeña como un grano de mostaza, entonces ¿por qué le dice a los discípulos por vuestra poca fe? ¿Por qué los reprocha? ¿Por qué los reprende a causa de la poca fe con que actuaron en esta ocasión? Es evidente que Jesús no está hablando del tamaño de la fe. Si bien es cierto, la fe comienza pequeña como un grano de mostaza, también es cierto que la fe debe ir creciendo, debe ir madurando.
porque también el Señor Jesucristo enseña que cuando ese grano de mostaza es sembrado, esa semilla de mostaza es sembrada, dice que crece y se hace la mayor de las hortalizas y luego se convierte en un árbol frondoso. De manera que no está hablando del tamaño de la fe, sino del proceso que debe sufrir la fe. Cada día nuestra fe debe ir creciendo, debe ir madurando, se debe ir haciendo cada vez más sólida, más fuerte, más robusta, de tal manera que podamos ser comparados también como aquel árbol frondoso, del cual dice la palabra de Dios, vienen las aves de los cielos y hacen nido en él. Ahora, querida familia, debemos entender algo, que la fe es revelacional, no es emocional. ¿Qué quiere decir? No por lo que sintamos, no por lo que veamos, no por lo que palpemos. Si bien es cierto, el oído es muy importante en el comienzo de la fe, porque la Biblia en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. También es cierto que tan solo es el primer paso, el escuchar, el oír. A partir de allí debemos comenzar a crecer y a madurar en esa fe que ha sido sembrada en nuestro corazón. La fe, entonces, querida familia, es revelacional, no es emocional. Y es revelacional porque Hebreos capítulo 11, el versículo 1 dice que la fe es convicción, que la fe es certeza. De manera que nuestra fe debe estar fundamentada sobre convicciones, sobre certezas. Nuestra fe debe permanentemente descansar sobre las promesas de Dios y sobre las certezas y convicciones que nosotros tenemos con respecto a esas promesas. Yo quiero en esta mañana dar 3 principios con respecto a la fe. El primer principio es que la fe no se asienta sobre las emociones, sino que se asienta sobre las convicciones. Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 1. Acompáñenme, por favor, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 1, dice la palabra de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aparecen 2 palabras que yo quiero que ustedes detallen en ese versículo 1. La palabra certeza y la palabra convicción. Mire cómo la Biblia, cómo aquí el escritor de la carta a los Hebreos describe la fe o le da significado a la fe. Simplemente dice que la fe son certeza y que la fe es convicción. No tiene nada que ver con lo que vemos, con lo que palpamos, no tiene nada que ver con lo que sentimos, no tiene nada que ver con las emociones, sino con las convicciones. Convicciones con respecto a Dios y con respecto a la palabra de Dios. Ese es el fundamento de la fe, la convicción que yo tengo acerca de Dios, la certeza que tengo con respecto a la palabra de Dios. Entonces, primer principio, la fe se asienta sobre las convicciones, no sobre las emociones. Segundo principio, y es que la fe es activa y no es contemplativa. Escúcheme bien, la fe es activa, no contemplativa. Porque muchas veces, muchas personas parecen concebir la fe como una fe contemplativa, como que simplemente significa cerrar los ojos, cruzar los dedos y esperar a que sucedan las cosas. Y no es así.
Santiago, en la epístola que escribió, dice que la fe sin obras es muerta. De manera que la fe necesita acción o se evidencia a través de la acción. No es simplemente contemplar y esperar a que las cosas sucedan. No, hay que actuar. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, el versículo 7, encontramos lo que conocemos como la regla de oro. Mire qué tan interesante, la regla de oro. Mateo 7:7. La palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el versículo 8 dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Muchos cristianos se han quedado solamente en la primera parte del versículo: pedid y se os dará. Entonces piden, oran, perfecto, y eso hay que hacerlo, pero tan solo es la primera parte: pedid y se os dará. Luego de pedir, la palabra de Dios dice que hay que buscar, hay que moverse. Sí, yo estoy creyendo que Dios me va a bendecir, yo estoy creyendo que Dios me va a abrir una puerta, yo estoy creyendo que Dios me va a prosperar. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué estás haciendo para que eso suceda? Porque si bien es cierto, la fe salvífica no necesita obras, también es cierto que la fe práctica del día a día sí necesita acción. De manera, querida familia, que la fe no es contemplativa, sino que es activa. Después de orar, después de estar creyendo, hay que buscar, hay que moverse, hay que actuar. Y luego dice llamad, y ese llamad es tocar puertas, es buscar medios, es hacer que las cosas sucedan. Y entonces, cuando yo pido, busco y llamo, entonces puedo entender que Dios abre puertas, porque dice se os abrirá. Entonces puedo entender que Dios abre puertas, que Dios abre oportunidades, cuando he pasado de una fe contemplativa a una fe activa, a una fe de acción. Y ese es el segundo principio. La fe no es contemplativa, es activa. Recuerde que la fe sin obras es muerta. Y finalmente, el tercer principio es que la fe no es ciega, es visionaria. Escúcheme bien, querida familia, la fe no es ciega, porque muchos dicen: yo creo ciegamente, yo tengo una fe ciega. Y si bien es cierto, la fe no tiene que ver con la vista, también es cierto que sí tiene que ver con la visión que yo tenga con respecto a Dios. Jesús, allí en una de sus apariciones a los discípulos, reprochó la incredulidad de Tomás. Acompáñenme, querida familia, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. San Juan, capítulo 20. A partir del versículo 24, la palabra de Dios dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo:
porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Allí podemos entender, querida familia, que la fe no es ciega. La fe es visionaria, porque tiene una visión clara de Dios y de su palabra. Claro está, no necesitamos ver, no necesitamos tocar, no necesitamos palpar, porque esa era la idea, ese era el pensamiento de Tomás. Hasta que yo no vea, hasta que yo no toque, hasta que yo no meta mi dedo en el lugar de los clavos, entonces no creeré. No necesitamos ver para creer, necesitamos creer para poder ver, porque claro, la fe es convicción acerca de lo que no se ve. Pero el hecho de que no se vea no significa de que es una fe ciega. No, porque sí hay certeza en el corazón de la persona que está creyendo. Jesús finalmente le dice a Tomás: porque viste, creíste. Bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. Usted y yo tenemos la posibilidad de disfrutar de esta bienaventuranza, porque creemos en Jesucristo, creemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y no lo hemos visto, pero sí tenemos una certeza, tenemos una convicción en nuestro corazón, y eso es fe. Querida familia, entonces quiero repetirles los 3 principios que hemos visto en esta mañana, que hemos aprendido. Primer principio: la fe no es emocional, es revelacional. Segundo principio: la fe no es contemplativa, es activa. Y tercer principio: la fe no es una fe ciega, es una fe visionaria. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida, en cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.